This so far? Bueno, hasta este punto todos estamos bien, ¿estamos claros? Okay. Okay, so we're picking up here at this lie in Genesis 3:5 Así que bueno, estamos mirando esta vida en Génesis capítulo 3. that you can be like God. Esa mentira de que puedes ser como Dios en esos atributos incomunicables. And we need to be honest with ourselves here. Y tenemos que ser honestos con nosotros mismos en este momento. Because something about that idea is very attractive. Porque una parte de esa idea es muy atractiva. The idea that I get to do everything my own way La idea de que puedo hacer todas las cosas en mi propia manera and for my own purposes y para mis propios propósitos is very tempting. es muy tentadora. Right? It's easy to believe the lie because it appeals to our ego. Es muy fácil creer la mentira porque la mentira apela a nuestro ego. And it's also easy to believe the lie because, again, we are created to be like God in some ways. Y es fácil creer la mentira porque de hecho queremos ser así. But I want us to look at how Adam and Eve respond to the lie. Y quiero que veamos cómo Adán y Eva responden a la mentira de la serpiente. And then I want to unpack some personal things in my own life that maybe could help you understand how this works itself out in your own life. Y luego les voy a contar algunas historias de mi propia vida al ministerio que creo que pueden ayudarles a entender en la práctica cómo esta mentira opera. So let's look at verses 6 and 7. Así que miremos capítulo 3, versículos 6 y 7. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Okay, so in Adam and Eve's effort to be more than God intended, En el esfuerzo de Adán y Eva de ser más de lo que Dios tenía la intención de que fueran, rather than receiving their value and their dignity from God, en lugar de recibir su valor y dignidad de parte de Dios, they decide to depend on themselves ellos deciden depender de sí mismos and to establish their own value and worth and significance. y establecer su propio valor y significado. Rather than resting in the identity conferred on them by their Creator, En lugar de descansar en la identidad que Dios como creador les ha concedido, they try to create an identity for themselves by their own efforts. intentan crear una nueva identidad para sí mismos por su propio esfuerzo. And then insecurity floods in. Así que la inseguridad inmediatamente inunda sus vidas. Before they were totally at peace, Antes estaban completamente en paz, now they're consumed with themselves and embarrassed, ahora están consumidos consigo mismo y están avergonzados. and they feel the need to hide things. Y creen que necesitan esconder cosas. Later in these verses, they end up hiding in the bushes, and then they end up blaming each other, or blaming Satan, Luego en blaming estos God. capítulos los vemos escondiéndose en los arbustos y culpándose el uno al otro, culpando a Satanás. So insecurity floods in, condemnation and guilt flood in. Así que la inseguridad los inunda, la acusación, el miedo los inunda. And we see it so obviously in the text Y lo vemos muy claramente en el texto, that the moment they try to live independently from God, que en el momento en que ellos tratan de vivir independientemente de Dios, they're dehumanized ellos se deshumanizan and they start to disintegrate. y comienzan a desintegrarse. It leads to fragmenting and separation. Eso conduce a fragmentación, a separación. In our attempts to assert ourselves, En el intento de encontrarnos a nosotros mismos separados de Dios, we end up losing ourselves. terminamos perdiéndolo todo, perdiéndonos a nosotros mismos. And subtly, even imperceptibly, Y de hecho, en algunas maneras que son imperceptibles, we continue to believe this lie that we could be like God. continuamos creyendo esa mentira de que podemos ser como Dios. And we build our lives, Y construimos vidas, we build our careers, construimos nuestras carreras, we build marriages and families, construimos matrimonios y familias, and institutions, y instituciones, and economies and whole societies economías y sociedades, on the belief that we can be like God. bajo la creencia de que podemos ser como Dios. Maybe the most tragic
Even in our churches, we believe this, Tal and we vez- build churches as if we can be like God. Tal vez lo más trágico es que incluso en nuestras iglesias y en medio de la iglesia todavía en algunas está la creencia de que podemos ser como Dios. And so I want to give you 3 examples of the incommunicable attributes of God: Así que quiero darte 3 ejemplos de los atributos incomunicables de Dios: omnipresence, omniscience, and omnipotence. omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia. Right? And how we try to be these things we are not supposed to be, Y cómo tratamos de ser de esta manera estas cosas que no podemos serlo. and how it leads to all kinds of destruction. Y cómo esto lleva a toda clase de destrucción en nuestra vida. Right? How our pride in the area of trying to be like God, Nuestro orgullo en el área de tratar de ser como Dios it stretches us beyond the boundaries that God confined us to, y tratar de salirnos de los límites a los que Dios nos ha confinado. and we now live in this time Y ahora estamos viviendo esta época where there's an addiction to activity and busyness. donde hay adicción a la actividad y a los negocios. We have this need to have all the answers and to always be right. Tenemos esta necesidad de tener, sorry, repeat We need again. to always be right and feel like we need to have all the answers. Sentimos que tenemos la necesidad de tener siempre la razón y estar siempre en lo correcto. And we have this sense that we can and should fix every problem in our lives Y tenemos la sensación de que podemos arreglar todos los problemas en nuestras propias and vidas eliminate every pain in other people's lives around us. y eliminar todo el dolor en toda la gente que está alrededor de nosotros. And we undertake ourselves the task of trying to do what only God can do for people. Y tratamos de tomar para nosotros la tarea que solamente Dios puede hacer. So let me start with this. Así que déjenme comenzar con esto. Let's start with the idea of omnipresence. Vamos a comenzar con la idea de la And it's omnipresencia. this idea that God is everywhere. Este es el atributo de que Dios está en todo lado. That God is right here with us right now. He's in the room. Dios está con nosotros justo en este momento, en este salón. That's crazy, right? Like, Es loco, ¿verdad? but God is also right now with his people all over the world. Pero Dios está en este preciso momento con toda su gente en todo el mundo. And he's in pursuit right now of not yet sons and daughters of his. Así que Él está con todos los que están siendo perseguidos, sus hijos e hijas, a todo el mundo. But only God can do those things. Pero solo Dios puede hacer estas cosas. And so I have 6 children, Yo tengo 6 hijos. and I don't know what the practice is here in Colombia. No sé cuál sea la práctica en Colombia en ese Go tema. to the hospital to... Pero cuando vas al That's hospital, not what I meant. eso no es lo que quise decir. Sorry. So when your wife is going to have a baby in Pero America, cuando tu esposa va a dar a luz en Estados and she goes Unidos, to the hospital, the husband's generally in the delivery room. y cuando va a dar a luz, usualmente el esposo está en la sala donde se está dando a luz. Okay, so when my wife was having our 5th child, Cuando mi esposa estaba teniendo nuestro 5º hijo, and it was our first girl, y era nuestra primera niña, we're in the hospital and we're in the hospital room, estamos en el hospital, allí en el salón, and she's in labor. ella está en la labor de parto, Contractions have started, las contracciones han empezado, but they're slow, pero son lentas, and it's going to be a while. y va a ser un tiempo antes de, And she's not in excruciating pain or anything. She's pretty calm. y ella no está en un dolor así extremo, así que está calmada, And she'd done this before. y ya lo ha hecho antes. And I'm sitting there, Y yo estoy allí sentado, and she had invited a friend of hers who's unmarried y ella invitó a una amiga de nosotros que no está casada to share the experience of being in the delivery room. para que tuviera la experiencia de estar en la sala de partos. So I'm kind of thinking, what am I really needed here for? No es lo que todo el mundo necesita experimentar. And so my phone rings, Así que mi teléfono suena, and at the time our church was partnering with some churches in West Africa. en ese momento nuestra iglesia está teniendo partners, una hermandad con una iglesia en África, And we had missionaries from our church that were living there. y tenemos misioneros de nuestra iglesia viviendo en África. And our bookkeeper, our bookkeeper had gotten an email
asking to transfer money to those people's out of those people's account and into another account. Y nos están pidiendo que en ese momento les mandemos dinero a nuestros misioneros en ese instante. And it was a large sum of money, Y era una gran cantidad de dinero. and it was kind of out of the ordinary. Era algo fuera de lo normal. And the email didn't really sound like them. Pero el email no sonaba de esa manera. And so the lady called me Así que una muchacha me llama while I'm in the delivery room with my wife, mientras estoy allí en la sala de partos con mi esposa, and I'm a better pastor than I am husband. y yo soy mejor pastor que esposo. So I answered the call. Así que contesto. And your wife is You suck, right? she's like, I've lost all credibility. This was 5 years ago. I'm much more godly now. Eso fue hace 5 años, ya soy más santo ahora. And so, and so I answered the phone. That was my first mistake. Así que contesté el teléfono, ese fue mi primer error. And then I find out that there's a problem and they don't know what to do. Y me doy cuenta que hay un problema, no sé qué hacer. So then I get off the phone and I start trying to contact my friends in Africa. Así que cuelgo el teléfono y comienzo a tratar de contactar a Which mis took some amigos en time. África, lo que toma un tiempo. And it just was kind of around and around. Y da vueltas y vueltas la situación. And I don't know, for some period of time, 45 minutes to an hour, Y no sé, por un periodo de tiempo, 45 minutos, una hora, while my wife's about to give birth to my mientras que daughter, mi esposa está dando a luz a mi hija, I'm the moron on the phone. I'm soy an idiot on the phone. soy el tonto en el teléfono. And my wife was so hurt by that. Y mi esposa fue muy lastimada por esto. And it's not that I needed to do anything, Y no es que tuve que hacer algo, but I was supposed to be there, present with her, pero se suponía que estuviera allí, presente tending para to ella, her. al lado de ella. And this thing in me Y esta cosa en mí, that I'm a pastor, que soy pastor, I'm supposed to solve people's problems. se supone que soluciono los And problemas I'm de la not just gente. there for my wife, I've got to be there for other people. No solo estoy para estar para mi esposa, debo estar para otras personas. And so rather than ignoring a phone call Entonces, en lugar de ignorar la llamada and waiting to deal with a mini crisis, y esperar que pasara esta mini crisis, I wanted to be in the room and in Africa. quería estar al mismo tiempo en la sala de partos y en África. And it brought real hurt and sowed real distrust into my relationship with Y my wife. trajo mucho dolor y muchos problemas en la relación con mi esposa. But we feel these pressures in our life. Y sentimos estas presiones en nuestras vidas. And one of two things is happening there. Y hay dos cosas que pasan aquí. Either I'm supposed to be like God and be everywhere for everyone, O se supone que debo ser como Dios y estar en todo lugar en el mismo momento. or God's only calling me to be in one place at one time. O Dios solo me está llamando a estar en un solo lugar, en un solo momento. In which case, I don't need to feel guilty for not being where God is not calling me to be. Y en ese caso no debo por qué sentirme culpable por no estar en un lugar en el que Dios no me ha llamado a estar. But something in me wants to be like God. Pero algo dentro de mí quiere ser como Dios. See? ¿Te das cuenta? So Jeremiah 29 Así que Jeremías 29 is this passage where the Israelites have been, oh gosh, what's the word? let me help. Exiled. Es ese We're pasaje not en gonna Jeremías read it. 29 que habla acerca del pueblo yendo al exilio. And they don't want to be in Babylon. Ellos no quieren estar en Babilonia. All they want is to get out of Babylon and back to Todo Jerusalem. lo que quieren hacer es salir de Babilonia y volver a Jerusalén. And there's all these prophets among the Jews, Y siempre hay profetas en medio de los judíos. and they're false prophets. Falsos profetas. They say to the Israelites, hey, just kind of wait, sit off to the side. It's going to be a couple years or a couple months. God's going to send you right back. It's going to be fine. Diciéndole a la gente, no se preocupen, siéntense, esto va a ser un par de años y rápidamente vamos a estar de vuelta en Jerusalén. And in an interesting turn of events, Jeremiah, Y en un giro interesante de eventos, Jeremías, he sends a letter él envía una carta with a message from God. con un mensaje de Dios. In fact, God said to Jeremiah, send this letter to them, Y de hecho Dios le dice a Jeremías, envíales este mensaje a ellos, to those whom I have sent into exile. a aquellos que yo he enviado al exilio. Right?
God sent them there. Dios los envió allá. Babylon is where God had them, Babilonia es donde Dios los puso. but they wanted to be in Jerusalem. Pero ellos quieren estar en Jerusalén. I wonder how many of you want to be anywhere other than where you are in life Me right pregunto now. cuántos de ustedes quieren estar en otro lugar excepto en el lugar que Dios los ha puesto en este momento. And so much of your life is aiming at getting into a different place, maybe a different city, a different job, a different relationship. Pensando que mucho de sus vidas podría cambiar si simplemente estuvieran en otra ciudad, en otro país, con otro trabajo, en otra relación. And we're complaining and we're discontent. Y estamos quejándonos y estamos descontentos. And so God says to those exiles Y Dios le dice a estos exiliados through Jeremiah, a través de Jeremías, don't listen to those false prophets. no escuches a esos falsos profetas. Instead, he says, En lugar de eso, dice el Señor, I want you to build houses, quiero que construyas casas, plant vineyards, plantes viñedos, eat what those vineyards produce, comas del fruto de esos viñedos, raise your sons and daughters, cría tus hijos, tus hijas, give them away in marriage, entrégalos en matrimonio, that they will have sons and daughters. de manera que tengan ellos hijos e hijas. And then he says this thing, he says, Y luego dice esto, your welfare is tied up in the welfare of the tu city. bienestar está atado al bienestar de la ciudad donde te he puesto. But he paints first a picture of 70 years, a 3-generation time period that they're going to be rooted in Babylon. Pero tienes que entender que vas a estar por un periodo establecido de 70 años en Babilonia. The last place in the world they wanted to be, El último lugar en el mundo donde ellos querrían estar. the only place in the world God intended them to be. Pero el único lugar en el mundo donde Dios los puso. Okay, so we can either try to be like God and make another way for ourselves, Así que podemos intentar ser como Dios y es tratar de estar en otro lugar, or we can try to display the character of God o podemos tratar de mostrar, desplegar el carácter de Dios, while rooting ourselves right where he has us, mientras que nos sometemos y estamos nosotros en el lugar donde Dios nos ha puesto. and focus on the few people that he's called us to influence. Y enfocarnos en las pocas personas en las que Dios nos ha llamado a influir. For a husband to love his wife devotedly, Para un esposo que ame a su esposa devotamente. for a wife to honor and respect her husband, Para una esposa sería que respete a su esposo, to pour into our children, que críen a sus hijos, to create, to open our homes in hospitality to our neighbors, crear hogares que sean abiertos y hospitalarios para sus to vecinos, walk openly with our brothers and sisters in our church family, crear relaciones abiertas con sus hermanos en la fe en las iglesias locales and to have a sense of rootedness where we are. y tener un sentido de raíces, echar raíces en el lugar donde estamos. Understanding that it's God's wisdom and kindness Entender que la sabiduría y la bondad de Dios that limits you to a single place at a single time. te ha sujetado, te ha limitado a un solo lugar en un solo momento. So many of us miss having our impact on the world Muchos de nosotros estamos dejando de impactar el mundo because we're imagining being somewhere other than where we are. porque nos imaginamos estando en un lugar diferente al que estamos. And God intends for us instead to plant ourselves Y Dios lo que desea para nosotros en lugar de eso es plantarnos en un lugar and to give ourselves fully to where He's placed us. y darnos enteramente para influir el lugar donde Dios nos ha puesto. And to those around whom He's placed Y a us. todos aquellos que están a nuestro alrededor en el lugar donde Él nos ha puesto. This weight, I feel this sometimes as a pastor, Hay un peso que siento algunas veces como pastor, that there is the possibility que hay la posibilidad that I could pour my life into young men que podría derramar mi vida en los jóvenes and equip them to be leaders and y equiparlos para ser líderes, maybe pastors and posiblemente ministers pastores, of the gospel. ministros del Evangelio, And in my focus there, I could neglect my 4 young men in my home. pero que en el enfocarme a ellos podría ser negligente en cuidar mis hijos en casa. Somehow this other thing seems bigger and more attractive sometimes. De alguna manera, equipar a todos estos jóvenes parece más atractivo que estar haciéndolo solo con And mis I hijos can en casa. think, man, it's more godly to study the Bible or teach the Bible to those young men Y parece para mí que fuese más santo estar equipando a estos muchachos, estudiando la Biblia, than to go home to my house and play on the floor with my 2-year-old daughter. que ir a mi casa y jugar con mi hija de 2 años en el piso. But God's called me to be a dad. Pero Dios me llamó a ser un padre.
And if my 2-year-old daughter grows up with a dad who cares more about the Bible and these men, Y si mi hija de 2 años crece con un padre que le importa más She el will ministerio que ella, she'll inevitably think sí inevitablemente pensará that God cares more about those things than about her. que Dios le importan más esas cosas que ella. So we have to pay attention to these things. Así que presta atención a estas cosas. The smallest things in your life, Las cosas más pequeñas de tu vida, the most insignificant things in your las más life, cosas insignificantes en tu are vida, usually the most mattering things in your life. usualmente son las cosas más importantes en tu vida. And yet, they're the most likely to be neglected. Y de hecho, al mismo tiempo, son las que más somos negligentes en cumplir. God has not called us to do big, extraordinary, famous things for Him. Dios no nos ha llamado a hacer cosas extraordinarias y maravillosas para Él. He's called us to do small, faithful things in the ordinary things of life. Él nos ha llamado a hacer cosas pequeñas y ordinarias en nuestra pequeña And vida. we leave the results to Him. Y dejamos los resultados a Él. Okay, number 2. Número 2, Omnipotence. omnipotencia. It's this impulse to fix everything. Es el impulso de arreglarlo todo. There's overlap between these things, but Hay un overlap ahí entre las dos cosas. I was thinking about this morning, how as a pastor, there's people in our church will need help with their marriages. Estaba pensando como pastor esta mañana cómo en nuestra iglesia a veces estamos con los matrimonios. And I've met some people whose marriages are busted up. man. Y he conocido matrimonios que realmente están completamente acabados, destruidos. I mean, just tragic brokenness. Están trágicamente rotos. And I look in and I think, man, there is no hope here. Y yo los veo y digo, no hay esperanza en este matrimonio. So I'll meet with people and we talk and we get together regularly. We go through the Bible and we try to help them resolve Así things. que me reúno con esas personas regularmente y vamos a estudiar la Biblia. And I'll bear this burden that I need to fix these people. Y tengo este peso de tengo que arreglar esta situación. And I'll spend hours and hours and hours Y paso horas y horas y horas and pour lots of emotion in. y pongo mucha energía, mucha emoción en ello. Sometimes to the detriment of my own marriage. Algunas veces en detrimento de mi propio matrimonio. And 2 years, 3 years, Y 2 años, 3 años, they divorce. se divorcian. They move on. Siguen adelante con sus vidas. And they blame me in some Y me ways. culpan muchas veces. And you're like, what? Y yo digo, ¿qué? And I think to myself, well, if I just do this or if I just do that, Y me digo a mí mismo, ¿qué pasa si hago esto o si hago esto otro? I can fix them. Puedo arreglarlo. I have the power to kind of get them together. Tengo el poder de hacer que se reconecten el uno con el otro. And it just doesn't happen. Pero no pasa. And I find out, man, what I was believing somewhere along the way is that I'm supposed to be for them what only God can be for them. Y me he dado cuenta que comienzo a pensar que yo debería estar para ellos cuando es Dios el que está allí. I've seen other marriages in our church. He visto otros matrimonios en nuestra iglesia. Same thing, absolutely terrible. La misma situación, completamente terribles. Unfaithfulness, Son infieles, alcoholism, alcoholismo, abuse. abuso. And you think, Y no tú way. piensas, no hay manera. And I meet with them Y estoy one con time, ellos. 2 times, 3 times. Y me reúno con ellos 1, 2, 3 veces. And I open the Bible with them and I Y hablo la Biblia con ellos. show them the same things that I show the others. Les muestro los mismos pasajes que le he mostrado a los otros. But their hearts turn to each other. Pero sus corazones se voltean el uno hacia el otro. And God does something incredible. Y Dios hace algo increíble. And they're reconciled to Y each se other. reconcilian. And they're healed. And Y sanan. amazing. Es asombroso. And, you know, I met with them 4 times. Y me he reunido 4 veces. And then everybody they talk to, they go, oh, James helped fix us. Y la gente dice, mira, James, ¿cómo los arregló? But I spent hundreds of hours with them and they're not fixed. Pero me he pasado cientos de horas con otros y no se han arreglado. So what happened? Entonces, ¿qué pasó? It's like the Holy Spirit just enters in, man. El Espíritu Santo entró en ellos. And he does something in their hearts. It has nothing to do with y me. Él hizo algo en sus corazones que no tiene nada que ver conmigo. But I'm tempted to believe that it's on me. Pero soy tentado a creer que tiene que ver And conmigo. I can fix them. Yo los puedo arreglar. And be careful, because sometimes you want to take credit for it. Y ten cuidado porque muchas veces quieres tomar crédito por lo que It pasa. wasn't me, it's God. No fui yo, fue el Señor.
And this is hard to accept, right? When we pour ourselves in. Y es to difícil people. aceptar cuando nos derramamos, nos damos nosotros a otros. I'll tell you where this is going to be hard for some of you if it hasn't been already, is with children. Te voy a decir, esto va a ser muy difícil para algunos que estamos criando hijos. You parents are tempted to think that if you just do everything right in your home, Los padres somos tentados a pensar que si solamente hacemos las cosas correctamente en las casas, I discipline right, I train them right, los disciplino bien, los entreno bien, I correct and instruct, los corrijo, los instruyo, I put them in church, and los llevo a la iglesia, of course they're going to walk with God. seguramente van a caminar They'll con never Dios. rebel, Nunca van a ser rebeldes. as if you're the one who determines the outcomes there. Es la manera en que tú determinas cómo van a ser. I think I can say this. This is probably safe. I've got kids from 17 to 2. Creo que puedo decir esto con seguridad. Tengo niños entre los 2 y un joven de 17. They're in the same home. Están en la misma casa. Actually, probably better examples. I've got twins. Tengo gemelos Okay, 13 Is- years old. de 13 años. Literally from conception, they've been in the same environment, Literalmente fueron concebidos en el mismo ambiente and they're radically different. y son radicalmente diferentes. Same parents, same home, same family, Mismos padres, mismo hogar, misma familia and they see the world completely differently, y ven el mundo de una manera completamente diferente and they relate to God completely differently. y se relacionan con Dios completamente diferente. One's heart is way more softened to the Lord than the others. Un corazón es mucho más suave hacia el Señor que el otro And I can think, well, y yo puedo how do I pensar, fix it? ¿cómo lo arreglo? But I'm not sovereign, Pero no estoy sufriendo and I don't get to determine the outcomes for my children even. y no puedo determinar cómo van a resultar mis hijos. I'm responsible, Soy responsable, but God is sovereign. pero Dios es soberano. And we have to trust the Lord to be the one who can fix things, Y tenemos que confiar en el Señor, que es el único que puede arreglar las cosas. which means Que significa we also have to trust the Lord with those things that remain unfixed for Que- His glory. que tenemos que confiar aún en las cosas que continúan sin arreglarse para su gloria. Just to relate this to Scripture, Jesus, you would agree, was a pretty good leader, I think. Solo para unirlo con las escrituras, creo que todos concuerdan en que Jesús fue un gran líder. Okay. You remember Judas? ¿Recuerdas a Judas? 3 years he walks closely with Jesus. 3 años caminando cerca del Señor And in the end, he betrays him y al final lo traiciona. and he sells him out for a few pieces of silver. Lo vende por unas piezas de plata. Right? You think everybody who follows your leadership is going to turn out the way you want? Si crees que todos los que sigan tu liderazgo van a terminar bien, You think everybody you influence has to, achieve a high level of que todos success? los que tú influyes van a tener que van a alcanzar un gran éxito. Jesus had this man one time come to him, Jesús tuvo una vez este hombre que se acercó a él. and we're told that he's a rich man. La Biblia dice que era un hombre rico And he asks Jesus, "What must I do to be right with God?" y le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para estar con el Señor, bien con el Señor? And Jesus says, "Well, you must obey these commands," and he lists a few of the 10 Y commandments. Jesús le dice, bueno, debes obedecer la ley y le recuerda los 10 mandamientos. And the man says, "Oh, good. Y el I do hombre- those things all the time." Y el hombre dice, perfecto, lo he hecho siempre. And then Jesus says, "Oh, one more thing. Y Jesús le dice, ok, una cosa más. You have to sell all your possessions and give the money away to the poor, and then come follow me." Tú tienes que vender todas tus posesiones y regalar el dinero a los pobres y luego ven y sígueme. And the right? The text says that the man went away sad. El texto dice que el hombre se alejó del Señor triste. Right? I mean, Jesus is, if anybody can fix everything, right? Jesús It's es alguien Jesus. que puede arreglarlo. Si alguien que puede arreglarlo todo es Jesús. And some people, he just leaves and he doesn't go chasing them down going, wait, no, let me change the offer. Let me try to do it this way. Jesús no sale corriendo persiguiendo al hombre diciendo, güey, espérate un momento, puedo arreglar las cosas, vamos a cambiar la oferta. Jesus lets him walk away. Jesús lo deja alejarse. That's hard to do. Es algo difícil de hacer. Okay. Let's talk about omniscience for a second. Ahora vamos a hablar de la omnisciencia This por is un the idea momento. that God knows everything. Eso quiere decir que Dios lo sabe todo.
And we love to try to think we know everything too. Y nos encanta pensar que también la idea de que lo podamos saber todo también. Half of the spouses just looked at their spouse like, yes, you do try to know everything. Y la mitad se miró diciendo, sí, tú crees que lo sabes todo también. I had, my oldest son is 17. Mi hijo mayor tiene 17 And when he was 15, y cuando él tenía 15, his best friend su mejor amigo was diagnosed with a brain tumor. fue diagnosticado con un tumor cerebral. It's still emotional for me. Todavía me causa muchas emociones esta historia. We started praying for Brady, who knew Jesus, Oramos por él, él conocía a Jesús, and praying for his family oramos por su familia, and walking with them. caminamos con él And within 6 months, Brady was dead. y 6 meses después murió. Talk about wanting to fix some things. Dios podría haber arreglado las cosas. And I remember being told to, or asked, Brady's dad was a school teacher in our community, Y recuerdo que me preguntaron, él era profesor en su comunidad, and I was asked as a pastor to come and speak to the staff who was deeply impacted by his son dying. y me pidieron que como pastor fuera a hablar con el staff de la escuela que estaba muy afectada por la muerte. And then I was one of 2 pastors who did the funeral for Brady when he died. Y estuve con 2 pastores en el funeral. And I'm a pastor. I'm supposed to have the answers. Y yo soy un pastor, se supone que debo tener las respuestas. I'm supposed to know what to say to make everything better. Se supone que debo saber qué decir para hacer parecer todo mejor. And I just remember sitting in these environments going, what do you say? Y recuerdo estar sentado allí en medio de esta situación diciendo, ¿qué voy a decir? I suspect some of you have lost children. Asumo que algunos de ustedes han perdido hijos. What do you say to a mom who's just lost her 15-year-old son? ¿Qué le dices a una mamá que acaba de perder su hijo de 15 What do I años? say to my own 15-year-old son who lost his best friend, ¿Qué le digo a mi propio hijo que acaba de perder su mejor amigo? who prayed and believed God would heal him and he didn't? Mi hijo que oró y oró y oró y creía que Dios podía sanar a su amigo. And I would grapple for the words to say. Y estaba luchando con qué palabras decir. And I find myself as a pastor, and you know, your situations are different, but we all find ourselves in situations with people where their lives are hard. Y me encuentro como pastor en situaciones difíciles, pero todos tenemos situaciones difíciles que enfrentar. And they don't know how to make sense of things. Y no hacen sentido estas situaciones. And we're uncomfortable with how painful it is. Y estamos incómodos con lo dolorosa que es la situación. And so we just start talking. Y así que empezamos a hablar. And sometimes we even go, well, okay, and we reach for some scripture we know. Y pensamos a decir cosas como, ok, pero vamos a alcanzar con la escritura ciertas cosas. And you might have a husband leave his wife, Tal vez tienes un esposo que ha dejado a su esposa and a friend says to the wife, well, all things work together for good for those who love God. y le dices a la esposa, bueno, todo opera para el bien de los que están en Cristo Jesús. That's true, Es verdad, but it's not helpful. pero no ayuda en este momento. It can feel cold, Se puede sentir frío, but we just try to say something because we can't sit in the pain. pero siempre tratamos de decir algo porque no podemos sentarnos simplemente en el We dolor. feel a need to explain it or resolve it, Sentimos que necesitamos explicarlo o resolverlo and we multiply words, y multiplicamos palabras, often in the hope of helping people. muchas veces en la esperanza de ayudar gente. We say things that are really hurtful to people. Decimos cosas que realmente lastiman la gente. Have you ever been in that situation where you're really hurting over something, ¿Has estado en esa situación donde realmente estás muy herido, muy lastimado? and your well-intentioned friend says something that just really crushes Y you? tu bien intencionado amigo dice cosas que realmente te aplastan. Most of us have probably experienced it, and most of us have probably been the person to say those things. Muchos de nosotros podemos ser los que lo han experimentado y muchos de nosotros podemos ser los que han dicho estas cosas. We see this in the story of Job. Vemos esto en la historia de Job. And if you know the story of Job, Job is a
a very prosperous man. Y si conoces la historia de Job, Job es un hombre muy próspero. He's got a lot of children and great wealth. Tiene muchos hijos y le está yendo muy bien. And Satan comes to God and says, you know, Job only worships you because you've given him so much. Y Satanás viene delante del Señor y le dice, tú sabes, Job solo te alaba porque tú lo has bendecido mucho. But if you let me take some of that away, we'll see if he actually worships you. Pero si tú me permites quitarle esas cosas, vamos a ver si te alaba. And so God says to Satan, okay, have at it. Y Dios le dice a Satanás, ok, puedes quitárselas. And he begins to take things away from him. His children die and he loses all of his wealth and all these things. And then, Así que Satanás sale de la presencia de Dios y comienza a quitarle las cosas a Job. Sus hijos mueren, sus animales, sus posesiones son llevados, son quitados. and Satan comes back and he says, well, you won't let me touch him. If you let me touch him and I take away his health, then you'll see. Y Satanás vuelve delante de la presencia de Dios y le dice, bueno, si me hubieras dejado tocarlo a él, no te volvería a alabar. And so he strikes Job with this physical condition that's excruciating. Así que ahora va y afecta a Job con una serie de enfermedades, llagas, desde las coronillas a los pies. Job lost everything. Job lo perdió todo. And in, I think it's chapter 2, Creo que es en el capítulo 2. he has some friends that come from far away who had heard about all that had happened and they came to be with Job. Se nos relata de unos amigos que escucharon lo que le estaba pasando a Job y viajan desde lejos para estar con And él. we're told that that they what is it? They tore their clothes and they sat in sackcloth and ashes with him. Y se nos dice que ellos llegan, se rasgan las vestiduras, se cubren con cenizas y se sientan al lado de Job. Which meant they were grieving with him in the way he was grieving. Que significa que estaban pasando el luto en la manera, llorando, sintiendo el dolor en la manera que Job lo hacía. And curiously, the text says, and they sat with him for a week and did not utter a word. Y específicamente el texto dice que ellos se sentaron con él por una semana y no dijeron una sola palabra. I wonder how many of us could sit with a friend who's hurting like that for a week and not say something. Me pregunto cuántos de nosotros podríamos sentarnos con un amigo que está así de lastimado y no decir una sola palabra por una semana, Because we feel the need to have the answers. porque sentimos la necesidad de tener respuestas. And if you know the story of Job, you know what happened next. Y si conoces la historia de Job, sabes lo que pasa a continuación. After a week of being silent, Después de una semana de estar en silencio, they started talking, comienzan a hablar. and it went terribly wrong. Y hablaron completamente mal. They thought they had the answers. Ellos pensaron que They tenían las thought they respuestas, understood. pensaron que entendían, They thought they could show Job all the reasons these things had happened. pensaron que podían mostrarle a Job las razones por las que todo esto había sucedido. And we have like 40 chapters of this back and forth, Y tenemos casi 40 capítulos acerca de estas palabras yendo y viniendo, right? The multiplying of words that didn't fix anything. multiplicando palabras que no ayudaron en nada. And we know it was wrong. Y sabemos que Right. está mal. God allowed those things to happen to Job because of a spiritual battle that was going on. Sabemos que Dios permitió que esto le pasara a Job por la batalla espiritual. And it had nothing to do with Job's sin. Y no tenía nada que ver con un pecado de Job. But on top of Job's suffering, Pero en medio del sufrimiento de he Job, had 3 friends going, this is on you. This is because of your sin. en medio de su sufrimiento, Job tenía 3 amigos diciéndole, esto es tu culpa, es por tu pecado que estás en esta situación. And in multiplying words Multiplicando palabras, and groping for the answers, tratando de dar respuestas, they did incredible harm to their brother. hicieron un increíble daño a su amigo. There's 1 Corinthians 13 says that now we see in part, right? We see through a glass dimly. Primera de Corintios dice que ahora nos sentamos. Sorry, say again. It says we see through a glass dimly, Que nos vemos en un espejo de bronce, that right now we know in part, que ahora conocemos en parte, and later we'll know in full. pero después conoceremos a perfección. You don't have the answers. Tú no tienes las respuestas. And we need to accept that. Necesitamos aceptar eso. And it's right and good that we would pray for God's wisdom Y está bien y es necesario que oremos por sabiduría de Dios and to encourage our brothers and sisters. para animar a nuestros hermanos y hermanas. But to act as though we've got everything figured out is a foolish thing. Pero el pensar que tenemos todas las respuestas es algo tonto y necio. But Proverbs says, show me a man who thinks himself
yourself yeah, something along the lines. Proverbs. Proverbios 26. I can't remember the exact words. Sorry. I got it. Yeah. See. Okay. Proverbios 26:12 dice, hay más esperanza para los necios que para los que se creen sabios. You read it? Okay. Yep. Okay. We are most helpful to people Somos más de ayuda para la gente when we walk with an awareness of our own limitations to help them. cuando nos acercamos a ellos sabiendo de nuestra propia limitación para ayudarles. And when we don't try to be everywhere for them Cuando no tratamos de estar en todo lugar para or ellos to fix everything for o them arreglar todo para ellos or to have all the answers for them. o tener todas las respuestas para ellos. But when we're like Job's friends Cuando somos como los amigos de Job and we sit in the ashes with them. y nos sentamos en las cenizas con ellos. And you might think, well, that's not very helpful. Y puedes pensar, bueno, eso no es de mucha ayuda. I remember I had a friend one time in one of these marital situations, Recuerdo tener un amigo en esas situaciones and God's healed this marriage gloriously. y Dios sanó su matrimonio de una manera milagrosa. But I'll never forget my friend Rob Pero nunca voy a olvidar a mi amigo Rob coming to me and saying, the strangest thing happened today. viniendo a mí diciéndome la cosa más extraña sucedió. My wife came in. Mi esposa vino, She was so upset and so emotional. estaba muy molesta, muchas emociones, And she just fell on the floor in the middle of the kitchen weeping. y se sentó en medio de la cocina llorando, And I didn't know what to do or to say. y yo no sabía qué hacer o qué decir. Right? And like all men, that's what he's thinking. What do I do? How do I fix Y it? como hombre es lo primero que pienso, ¿qué digo? ¿Qué hago? And because he couldn't figure it out, he just sat on the floor next to her and wrapped her in his arms. Porque no podía saber qué es lo que estaba pasando, así que lo único que hizo fue irse al piso y abrazarla, ponerla entre sus brazos. And while he was still thinking of what he might say, Pero mientras tanto seguía pensando, ¿qué puedo decirle? she just looked up and said, "Thank you so much." Ella solo lo miró y dijo, muchas gracias. And he was like, "What?" Y él dijo, ¿cómo? ¿Qué? And later on, we met with them together. Y después nos encontramos también con ella And she told me the most powerful thing happened the other y me day. dijo, la cosa más poderosa pasó la vez She anterior. told it the same story. Me contó la misma historia And then she said, and all Rob did was he just got on the floor and he hugged me. y todo lo que lo que mi esposo hizo fue sentarse en el suelo y abrazarme And it made everything okay. y hizo que todo estuviera bien. Sometimes what we need is just the meaningful presence Algunas veces lo que necesitamos es disminuir nuestra presencia with the people we love, con la gente que amamos, willing to sit in the uncomfortableness estar dispuestos a sentarnos en medio de un lugar incómodo of a world that's not yet reconciled. cuando el mundo no lo ha reconciliado. This is the kind of God we serve. De hecho, ese es el Dios al que servimos. In Psalm 23, we're told about the Lord who's our shepherd. En Salmo 23 leemos, el Señor es nuestro pastor. And there's this picture of walking through the valley of the shadow of death. Y está esta imagen de caminar en medio del valle de la muerte. And David says that in that place, Y David dice en ese momento, ese lugar, you're with me. tú estás conmigo. And he says, your rod and your staff, they comfort me. Dice, tu vara y tu callado me confortan. And then he says this thing. He says, you prepare a table before me Y él dice, y tú preparas una mesa delante de mí in the presence of my enemies, en la presencia de mis enemigos. which is very confusing. Lo que es muy confuso. But David had this experience, Pero David ha tenido esta experiencia and he's giving us a glimpse into reality with God, y nos da una mirada de esta realidad con Dios, that the darkest moments of our life que los momentos más oscuros de nuestra vida are moments for the deepest communion with God. son los momentos de mayor comunión con Dios. And when we try to fix Y everything, cuando tratamos de arreglarlo todo, we miss the miracle. perdemos de vista el milagro. I wonder what God would do, what God would do through his people Me pregunto lo que Dios haría a través de su gente if we became a people who walk together through the darkness, si nos convertimos en gente que camina juntos en medio de la oscuridad,
who minister the presence of God to one another in the darkness, Si ministramos la presencia de Dios los unos al otros en la oscuridad, not by trying to be God for them, no tratando de ser Dios para ellos, but by joining arms and helping to walk with them, sino uniendo nuestras manos y caminando con ellos. both of us in our brokenness, Los dos corazones están rotos, both of us in our need, nosotros los dos están en necesidad, going to the God who can do something about it. yendo delante del Dios que puede hacer algo al respecto. We are never the first ones to arrive on the scene. Nosotros nunca somos los primeros en arribar, en llegar a la escena. And our presence and our power and our knowledge Y nuestro poder, nuestra presencia y nuestro conocimiento are not ultimately what people need. no son lo que en últimas necesita la gente. They need the presence of the risen Christ. Ellos necesitan la presencia del Cristo resucitado. They need the power of the Holy Spirit. Necesitan el poder del Espíritu Santo. And they need the wisdom of God. Necesitan la sabiduría de Dios. And even with all of those, Incluso con todo esto, the miracle is just as likely to be God sustaining them through darkness el milagro de que Dios nos sostenga a través de la oscuridad, as it is to be God delivering them from darkness. más que el que Dios nos libere de la oscuridad. And so sometimes the best we can do is to pray with people, Así que muchas veces lo mejor que podemos hacer es orar con la gente, to embody something of the nearness of God to them, to represent the nearness of God to them, mostrar la cercanía de Dios a ellos a través de nuestra presencia, to sit with them in the ashes, sentarnos con ellos en las cenizas, to grieve with them, llorar con ellos and to renounce our impulse to try to fix it all. y renunciar a nuestros impulsos de arreglarlo todo. But together put our trust and hope in the mercy and grace of God. Y en lugar de eso, juntos poner nuestra confianza en la misericordia y la gracia de Dios. There's this prayer that Jehoshaphat offers in 2 Chronicles 20:12. Hay una oración que el rey Josafat hace en Segunda de Crónicas. And it's when Judah's facing this daunting army. Es cuando el Israel está enfrentando este gran ejército enemigo And this godly king, y este hombre, este rey que era un rey de Dios, un The hombre one- de Dios, the one who's supposed to lead his people and protect his people, que se suponía que debería proteger a su gente y liderar a su gente, he lifts his voice to God él levanta su voz hacia Dios and he says, "We are powerless against this great horde coming against us." y dice, Señor, nosotros estamos sin poder en contra de esta gran horda que viene contra nosotros. He says, "We don't know what to do, Él dice, no sabemos qué hacer, but God, our eyes are on you." pero Dios, nuestros ojos están en ti. That's a prayer that God loves to intervene in. Esa es una oración que Dios ama y que usa para intervenir. He loves to visit people who know their need. Él ama visitar gente que conoce su necesidad. And so, Así que, as we think about this idea of the doctrine of God, and mientras pensamos en esta idea de la doctrina de Dios, let me just leave you with this idea that in the everyday things of life, quiero que se vean con esta idea que en el día a día let's continue to ask these questions. continuemos haciéndonos estas preguntas. How can I and how has God called me to reflect the character of God? ¿Cómo puedo y cómo me ha llamado Dios a reflejar el carácter de Dios? And in what ways do I need to rely upon the power of God? ¿Y en qué manera debo descansar en el poder de Dios? And there might be there, how might I need to repent for having tried to be like God? Y de hecho puede ser, ¿cómo puedo arrepentirme por haber tratado de ser como Dios? So, for example, Por ejemplo, God's called us to righteousness in a world that's increasingly unrighteous. Dios nos llama a la rectitud en un mundo que es malo. And so let's be a people who walk uprightly Así que vamos a ser gente que camina correctamente, and with moral integrity. con integridad y moral. Let's be like God in that way. Vamos a ser como Dios en ese sentido. But let's also realize that we're sinners who aren't going to do that perfectly. Pero también reconozcamos que somos pecadores, que no podemos hacerlo de manera So perfecta. whether we're succeeding or failing in that, Así que sea que tengamos éxito o fallemos en ese intento,
we're trusting in the righteousness of Christ, not our Estamos own. confiando en la justicia de Cristo, la rectitud de Cristo y no en nuestra propia So justicia. when we succeed, we say, praise God for His grace. Así que si tenemos éxito decimos gracias a Dios, lo alabamos por su gracia. And when we fail, we repent and we praise God for His grace. Y cuando fallamos nos arrepentimos y alabamos a Dios por su gracia. Amen? Okay. I don't know if you want to do questions or whatever. So. Ok. Tenemos 5 minutos para preguntas. Si alguien tiene pregunta puede levantar. Nos quedan 5 minutos de tiempo, hermanos. Si alguien quiere que se amplíe algún tópico, el Pastor James está todavía dispuesto. Así que si alguien levante su mano y si no, pues vamos a orar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Allá hay una pregunta. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a devolver? Muchas gracias. La pregunta sería, pastores, hablando de la omnipresencia de Dios, que dice que Él está en todas partes. La pregunta es, entonces, ¿Él está también, si estamos mirando los conflictos que están pasando en todas las partes del mundo? Ah, sí. In the middle of, how does he mean that? Gracias. El pastor pregunta, ¿a qué te refieres exactamente con el medio del conflicto? He's just pointing out, right, be there. Yeah. Syria, whatever. You want to take this one? No, I'm just kidding. I want. Yeah, I mean, so my understanding Mi entendimiento is that nothing in all of creation escapes the governing of God Mi entendimiento es que nada en toda la creación escapa al gobierno de Dios, and the oversight of God, la vigilancia de Dios. so that okay, so for instance, we think about Romans 8 and how God works all things together for the good of those who love Por ejemplo, Him. pensamos en Romanos capítulo 8 y cómo todas las cosas cooperan para el bien de los que Dios ha llamado. And I think it's this idea that when it talks about all things, Y es esta idea que cuando pensamos en estas cosas, it doesn't mean that God is pleased with every situation going on, no significa que Dios esté complacido con todas las cosas que pasan, or that His desire would be that these things are happening. o que su deseo sea que pasen estas cosas. We're told elsewhere that God desires that all would come to repentance, for example. Por ejemplo, la escritura nos dice que Dios desea que todos vengan al arrepentimiento, And yet we know that not all will. pero al mismo tiempo sabemos que no todos lo van a hacer. And so, what God is doing is He's involved and intervening in the affairs of men, Así que Dios está interviniendo, está envuelto en todas las situaciones del hombre, to bend all things toward His will, haciendo que todo pase para que se cumplan sus propósitos. so that even our evil intentions Así que de hecho, incluso las malas intenciones, cannot undo His good intentions. Cannot undo His good intentions, aún las malas intenciones del hombre no pueden deshacer las buenas intenciones de Dios. but will actually be used in service of His intentions. De hecho, Dios las usa para servir a sus buenos propósitos. So, you know, Genesis 50:20, Génesis 50 verse 20, 50 50. Génesis 50. is where we're told that, Joseph. see. Génesis 50, cuando José es vendido. And it's the idea that that what Satan intended for evil, God intended for good. Dios explica que lo que los hermanos de José pensaron para mal, Dios lo estaba usando para preservar a su pueblo, To bring about the preservation of many lives. para preservar muchas vidas. And so God draws no delight from, you know, global catastrophes Así que Dios no se deleita en las catástrofes globales or from our personal crises for that o matter. nuestras propias crisis personales. But neither is He overwhelmed by them. Pero
a pesar de que él no está como asombrado o abrumado por esto. And he seems to have determined in his sovereign will Parece que él determina en su soberanía that in some events that men intend great harm, que en algunos eventos donde el hombre pretende un gran daño, he will step back and let them él se hace a un lado y los deja do their worst. que lleven a cabo sus actos. In that sense, it's not that God is absent in the sense of he's not bringing about the highest good in those situations like as they are, Y eso no significa que Dios esté ausente porque ellos están llevando a cabo sus males, but in the sense that he's absent, he's even actively involved in that. sino que él no está activamente involucrado en lo que ellos están haciendo. I don't know if that makes sense. A lot of that's mysterious. Lo que significa Dios está ausente no significa que Dios no esté allí, sino que Dios no está provocando esas guerras. Él está allí, pero Él no es el que está provocando estas catástrofes. Es el pecado del hombre. Entonces sí está en Siria, pero Él no está haciendo que peleen los unos con los otros. Ya. I don't know if that answered his question. Tenemos tiempo para una más. Allá hay una mano levantada. Bueno, vamos con esas dos preguntas y terminamos, hermanos. Ok, hemos escuchado y hemos aprendido acerca de los atributos incomunicables de Dios, la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia. ¿De qué manera nosotros podríamos... Ok, estoy haciendo el preámbulo, la pregunta la hago más lenta. Ok, ¿de qué manera nosotros podríamos actuar no de forma insensata, sin quebrantar cada uno de estos atributos incomunicables de Dios? Ejemplo, nosotros siempre queremos resolver las cosas a nuestra manera o a la manera en que quisiéramos creer que es correcta, pero muchas veces hemos aprendido que hemos quebrantado estos atributos incomunicables. ¿De qué forma yo podría o de qué forma podríamos nosotros actuar sin llegar a tomar el lugar de Dios en nuestras vidas? Bueno, voy a tratar. Is it a good one? That's a good one. Okay, we have been speaking about these incommunicable attributes from God. Okay, what will be the way to act in the situation that you have in your family, your living day, without go against God and do something that you are not supposed to do, but at the same time, it's not like, okay, I'm not gonna do anything. Yeah, sure. I think you've got a few things that are in play here. Algunas cosas que tenemos que mirar aquí. One is there's just the discernment of the Holy Spirit. Uno es el discernimiento del Espíritu Santo. Right? I'm trying to think of how to articulate this. Some situations are more obvious than others. Algunas situaciones son mucho más obvias que otras. So this one's free for all of you. Así que esta va gratis para todos ustedes. If you're in the delivery room, don't take the phone call. Si estás en la sala de partos, no contestes la llamada. That one's maybe more obvious. Esa es mucho más obvia. I think we have to develop wise rhythms of life. Tenemos que desarrollar rhythms. How do I put it? Rhythms, patterns. Sí, patrones de comportamiento sabios. So I think one example would be for Pastor, Un ejemplo Tuesdays is his off day. Por ejemplo, un ejemplo que James usa es que todos los martes los pastores de esta iglesia descansan. So he's told me that's the day that he guards and protects, spend with his family. El pastor me dice que ese es el día que él está en su casa y está con su familia. There's a lot of people with a lot of needs in your church, and Hay muchas necesidades en la iglesia, igual el martes. there's lots of interruptions and such. Hay in the muchas life. situaciones en su vida, But on Tuesdays, he's not responding to those generally. pero en los martes generalmente no va a responder ninguna necesidad. I think that's wise. Creo que eso es sabio. For me, on my off days, Para mí, I often will turn my phone off. usualmente en mis días libres apago el celular.
or if we're going out, I just leave my phone at home. O si vamos a salir, trato de dejar el celular en la casa. So I try to have, what's that? I will do that. See. I try to have some times that are sacred, for lack of a better word, for my family. Trato de tener algunos lugares como secretos para estar con mi familia. I think we have to cultivate honesty with ourselves and our own hearts Tenemos que cultivar honestidad con nosotros mismos en nuestros corazones about why we do what we do. acerca de por qué hacemos lo que hacemos. Right? Is my desire to move from in the situation with a family? En la situación con la familia, If I want to leave what should be family time to do ministry with people in the church time, si yo quiero tener este tiempo con mi familia y no tiempo con el ministerio, I need to have enough self-awareness tengo que estar consciente, tener conciencia about whether that's a savior complex in me. If that's like an impulse to try to be somebody's savior. Tengo que controlar, estar atento a este impulso de ser el salvador de otros. To feel like I fixed something or helped somebody in need, El hecho de querer ayudar a alguien que está en necesidad, who will thank me and affirm me and pat me on the back, quien me va a agradecer, me va a dar una palmada en la espalda, in the immediate sense, y en el sentido inmediato, is more satisfying than to spend a quiet evening. There are no quiet evenings with 6 kids. Than to spend an evening at home es más satisfactorio para mí sentir este reconocimiento de la gente que ayudé que pasar una noche en mi casa con mis hijos. with children who don't appreciate, Porque los niños no aprecian esto muchas veces. who aren't patting you on the back. El niño no viene y dice, papá, qué bien lo hiciste hoy. So I think you have to know what drives you. Así que tienes que saber qué es lo que te mueve. And if you have a tension about, hey, there's 2 things I have to choose between here, and I can't be everywhere, Y si tienes tensión entre dos cosas que tienes que hacer y sabes que no puedes estar en todo lugar, rather than asking the question, where do I want to be, en lugar de hacer la pregunta, ¿dónde quiero estar? it's better to ask the question, where does God want me to be right now? La pregunta a hacer es ¿dónde Dios me quiere en este momento? And I think as children of God, Y creo que como hijos de Dios we have to give each other some room to figure that out. tenemos que darnos espacio unos a otros para entender esto And we have to not take ourselves so seriously y no tomarnos las cosas tan seriamente that I have to get it right all the time. que tengo que hacerlo siempre bien en todo momento. You're going to get it wrong. Te vas a equivocar. But will you repent quickly? Will you own that? Así que si te arrepientes rápidamente de lo que acabas de hacer, And will you, pick up and move forward? así que te levantas y sigues adelante. The worst is when we get it wrong, Lo peor es que si lo hacemos mal, but then we plant ourselves there and we get defensive and no- angry and nos irritated. plantamos ahí donde estamos y nos defendemos y nos molestamos. I think our hearts are prone to wanting to know, how do I do it? Like, our hearts are prone, we want to know, how do I do it successfully? Sí, en nuestros corazones queremos siempre saber cómo hago esto de manera exitosa. God's not judging his children on success and failure. Dios no juzga a sus hijos. Moment by moment. Dios lo que quiere es que caminemos fielmente con Él, dependiendo de Él, momento a momento. And let's be a people who admit when we're wrong. Así que seamos gente que admite que se equivoca. I don't know if that's helpful. Sí, esa ayuda. Tenemos que parar, hermanos, porque el pastor James tiene que viajar para Santa Marta inmediatamente, tiene que predicar mañana ya y si no, no encuentran transporte. Entonces, la pregunta la dejamos y la respondemos después by text message. Sí. Vamos a orar. Entonces, y oremos por el pastor James también, hermanos. Padre, te damos gracias.